Listo. Bueno, bienvenidos a todos. Ahora sí se está grabando. Eh, Antes de dar la palabra a este encuentro que venimos a escuchar una práctica de mejora que trae una escuela en particular, quiero poner un poquito en contexto dónde estamos, en qué contexto nos estamos encontrando. Les cuento que desde Kidma es un espacio que se empezó a gestar en los últimos años, una comunidad profesional de directores de toda Latinoamérica que se comenzó a formar con el objetivo de que las escuelas judeosionistas funcionen como una verdadera red, que tomen un rol activo y que pasen a ser una voz propia y activa que pueda representarnos, con lo cual en ese contexto estamos trabajando los diferentes referentes nucleados en diferentes comités y trabajando en diferentes temáticas. Puntualmente, Kidma Lab surge de un comité donde estamos trabajando en lo que tiene que ver con liderazgo para la mejora educativa, donde trabajamos diferentes directores de la región, con Ariela Jutkowski de Chile como referente del comité, acompañados por el asesor Boris Mir, y en este caso puntual, Gaby Libovich de la escuela eh, de Córdoba, de la escuela Colegio Israelita San Martín de Córdoba, junto a mí, que soy la directora de la escuela Bereshit de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Vamos a estar llevando adelante este espacio y acompañándolos en este espacio. Como les decía, Kidma Lab es este espacio, que este es el segundo encuentro que se da, que se propone tener una oportunidad de compartir buenas prácticas, que las hay muchas, gracias a Dios, en la región, poder enriquecernos entre todos de estas iniciativas que ya están sucediendo y que tienen algo en que pueden ser para inspiración, para ser replicables, para generar preguntas, para generar oportunidades a los referentes que trabajamos en otros lugares del mundo y que compartimos muchas situaciones en común y seguramente algunas diversas, con lo cual con este espíritu de compartir, de aprender y de seguir mejorando es que damos inicio a este espacio. Buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy bien. Bueno, antes de presentar a la institución educativa que será protagonista compartiendo su experiencia hoy, les quiero contar cómo se va a desarrollar, cómo se va a llevar a cabo este encuentro. Los primeros minutos van a estar destinados a la introducción del tema y del equipo por parte de Alisa Eskenazi, quien es la directora del Colegio ATID de México. Tendrán un tiempo de aproximadamente 20 a 25 minutos para presentar la experiencia, respondiendo a preguntas tales como qué necesidades o problemas quisieron abordar, qué los impulsó a hacerlo, mostrar cómo llevan a cabo el trabajo, contar la experiencia en acción, mostrarnos evidencias de su impacto en la comunidad educativa, qué aprendizajes quedan y qué orientaciones podrían ser útiles para otros centros educativos. Luego tendremos unos minutos de intercambio y preguntas. Y para cerrar, les vamos a proponer realizar una devolución tanto a la escuela como a nuestro comité a través de un formulario que les vamos a presentar. El título de esta presentación es De la cohesión institucional al bienestar estudiantil. Desde el comité creemos que esta práctica que presentará el Colegio ATID de México es relevante porque permite acercarnos a la tan interesante cuestión del acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes en los diferentes niveles escolares, articulando los equipos de orientación para lograr fortalecer así el bienestar estudiantil. Así que con mucho placer le damos la bienvenida entonces a la querida Alisa Eskenazi, directora, nuevamente lo digo, del Colegio ATID de México y a su equipo, Ilana, con quien he tenido el gusto de charlar. Así que bueno, ustedes se presentarán. Gracias por estar, gracias y súper bienvenidas. Muchísimas gracias, Gaby. Hola a todos, amigos de Kidma. Bienvenidos equipos de todas las escuelas. Hola Ana, hola Boris. Les vamos a contar una experiencia que llevamos a cabo en lo que va de este ciclo escolar, que la llamamos de la cohesión institucional al bienestar estudiantil.
Y de fondo, la idea que nos guía tiene que ver con la arquitectura del cuidado, la arquitectura del cuidado por los niños. Como todos los arquitectos, empezamos con un sueño, luego tuvimos un plano, luego pusimos los cimientos y hoy estamos viendo cómo está el edificio ya en marcha. Adelante. Bueno, consideramos que el avance de una escuela fortalece a toda la comunidad educativa. De vuelta agradecemos a KIDMA por estos espacios de encuentro, de construcción colectiva entre las escuelas judías de Latinoamérica y creemos firmemente, conjuntamente con ustedes, que compartir nuestros desafíos, compartir nuestras experiencias, compartir buenas prácticas, nos hace a todos mejores. Por eso es que también quisimos integrar esta sesión de KIDMA Lab. Así que de vuelta, gracias a todos. Les voy a presentar a las personas que me acompañan. Ilana Sabán, ¿estás ahí para saludar? Es, Muchísimo gusto, aquí estamos. es integrante del equipo de psicología, es responsable en nuestra escuela de lo que son los Individual Learning Plans, que son los planes de aprendizaje individuales. Integra el equipo de bienestar escolar, de el Wellbeing Department. Es impulsora y articuladora principal de este proyecto. Participa además por KIDMA. KIDMA la está apoyando en su formación en el programa de directores de la Universidad Hebraica de México, entre las cosas que hacemos juntos con KIDMA. Tamar Shauli Hola a todos. ¿dónde estás? Es psicóloga de nuestro middle school y es participante fundamental en la construcción del modelo. Tamar además representa para nosotros como el arraigo institucional, la identidad misma de la institución, porque por un lado es exalumna de este colegio que es súper joven, como el colegio joven, Tamar también, y además es madre de familia, es mamá de la escuela, además de ser una profesional de nuestro equipo, lo cual nos honra absolutamente a todos. Y nos acompañan miembros de nuestro patronato que fueron impulsores, nos dieron el respaldo, nos acompañaron estratégicamente todo el tiempo, lo que nos hizo posible esta transformación dentro de las estructuras de la escuela, así que les agradecemos a todos ellos. Adelante. Bueno, nosotros partimos de una pregunta que es cómo se puede organizar una escuela de una forma más coherente, más colaborativa y más estratégica para cuidar mejor de sus niños. También partimos de la base de que la escuela necesitaba verse a sí misma como un solo colegio y tratar de armar puentes en donde había brechas y de continuidades en donde había discontinuidades. Entonces, uno de los proyectos señeros representativos de esta visión de ser un solo colegio y un colegio más cohesionado, que nos lleva a pensar que también eso le trae mayor bienestar a los niños, es este proyecto que les vamos a contar ahora. Bueno, Bueno, hola a todos, gracias por el espacio. Nosotros empezamos este proyecto desde un punto de partida en el que había una visión compartida, un plan hacia una visión compartida, generar un solo colegio, pero todavía había muchos profesionales dedicados a su trabajo, cada uno desde su rama, cada uno independientemente atacando y tomando sus propios proyectos y sus propias necesidades como secciones. Entonces, dentro del proceso de crear una misma arquitectura, creamos todo un emblema en el que la cohesión institucional y el propósito infantil nos diera como resultado que todos los niños no tuvieran un espacio común y una misma línea de crecimiento. A partir de eso, pues empezamos por entender que un modelo de un niño está basado en diferentes áreas, ¿no? Tenemos sus emociones, sus aprendizajes, tenemos toda la parte de sus necesidades y sus vínculos, pero en el centro estamos los adultos que los rodeamos y hacer una misma línea hace que generen mejores vínculos, que sus aprendizajes tengan más consolidación y que las necesidades de acompañamiento tengan un sentido también para ellos y se vuelvan integrales en su proceso. Justamente a partir de ahí empezamos a hacer un análisis de las necesidades. Entonces teníamos excelentes profesionales trabajando cada uno desde su sección y al hacer un análisis de esta mirada, ¿no? Que el niño es uno y la mirada institucional que lo sostiene, pues también debería ser una. Justamente hablábamos de este desarrollo integral, ¿no? Que genera un bienestar, una cultura de bienestar. Entonces de ahí parte el desarrollo de todo el proyecto que les queremos compartir. Justamente a partir de esta pregunta surge la creación del Wellbeing Department. Ahora, ¿qué es? Es un departamento transversal con una identidad propia, con una dirección estratégica compartida, es decir, todos tenemos la misma visión y el mismo modelo de intervención común, desde las etapas más tempranas hasta las etapas más avanzadas, que son nuestros graduados en preparatoria.
¿Qué hace el departamento? Lo que hace es coordinar, dar seguimiento a las iniciativas de bienestar, impulsar programas de prevención, de desarrollo profesional, como también articular toda la atención ante el bienestar, es decir, también psicopedagógico, cultural y acompañamiento de casos en todas las secciones. Nosotros trabajamos desde ELC, que son las primeras etapas de Desde el año y desde el medio. año y medio, que es preescolar o kinder. Tenemos elementary, que es primaria, middle school en secundaria, que son nuestros adolescentes, y preparatoria, que son los últimos grados del colegio, que es high school. Lo que hacemos es articular la atención y el acompañamiento en todas estas etapas de forma transversal. Esto va de la mano con la visión que tenemos y el contexto de cambio de un solo colegio. Es un proyecto que tenemos a nivel institucional y lo bajamos a la creación de un departamento de atención psicopedagógica que justamente en este trabajo llamamos Wellbeing Department. El objetivo es asegurar una respuesta integral y coordinada en todas las áreas para atender al alumno. Ahora, ¿quiénes participan en este proyecto, que es el Wellbeing Department? Son todos los psicólogos y psicopedagogos que trabajan en el colegio. De todas las secciones, lo que hicimos fue cohesionar el equipo y hacer un solo equipo de psicólogos dentro del colegio. Ahora, ¿qué hace diferente este proyecto? Nos preguntamos, ¿no? Bueno, tenemos psicopedagogos, psicólogos en los colegios. ¿Qué hace diferente? Es que es la visión de un solo colegio. La visión de tener un modelo de intervención en común, que vamos a platicar más adelante. La cohesión y la transversalidad combinan todos los programas de prevención, de atención, de desarrollo profesional en un solo departamento y un solo equipo cohesionado. Esto nos ayuda a facilitar una respuesta más coordinada ante las necesidades comunes de la población escolar, genera continuidad, seguimiento, no estamos trabajando de forma aislada, ¿no? Cada uno es de su sección o cada uno es de su especialidad, sino logramos hacer este seguimiento de forma continua y de forma articulada. También integra justamente el bienestar como una responsabilidad compartida. Nos regresábamos mucho a esta parte de la arquitectura del cuidado y del bienestar. Lo que buscamos es no solamente generar intervenciones, sino realmente crear una cultura compartida que hable de bienestar, que hable de well-being, justamente, por eso se llama Wellbeing Department, y que lo podamos hacer de forma articulada cada uno desde las mismas áreas. Mucha de la continuidad dentro de este proyecto está basada en que tanto los programas de intervención como las intervenciones diarias con los alumnos tengan un proceso que no sea repetitivo, que no esté descoordinado, que tenga un solo sentido y que las familias también se sientan contenidas en una sola base. Que la base sea siempre la base ATID, que sea una base de un colegio que tiene comunicación en todas sus ramas y sea transversal. Bueno, ¿qué se ha logrado en el desarrollo del proyecto? Es un proyecto que tiene 6 meses que comenzamos a trabajarlo. Ha sido un proyecto colaborativo, de hecho están en la presentación los miembros del equipo, que agradecemos mucho. Y justamente lo que hemos logrado es esto, unificación y fortalecimiento del equipo psicopedagógico del colegio. Tenemos profesionales extraordinarios y lo que hemos logrado es unificar y fortalecer este equipo pensando en una meta común. Establecimos también en equipo un marco de acción común basado en enfoques de trabajo, que son el plan de vida y la orientación profesional y vocacional, el desarrollo socioemocional, la inclusión y los procesos de aprendizaje y la orientación de docentes. Todos, desde cada uno, desde la sección y de forma articulada, trabajamos en base a esos enfoques. Ahora, estos enfoques cruzan ejes, que son el eje de prevención, la detección, intervención, seguimiento y evaluación. Entonces, lo que hacemos es que claramente cada uno, desde las características propias de la sección o de la etapa que trabaja, articula estos enfoques y ejes para los programas en común. La población. Centralismo. Ok. También trabajamos en toda la parte de centralizar toda la información de los alumnos, siendo así que haya una base donde todos podamos adquirir cuáles son las necesidades de nuestros alumnos de manera independiente, de manera generacional, incluso por familia, y así poder entender que el trabajo es unificado, ¿no? Que muchas veces trabajamos con diferentes alumnos en diferentes etapas de la transición escolar y muchas veces las necesidades se asimilan siendo de la misma familia, del mismo rubro, detectamos los casos con mucha más claridad y podemos darle atención y seguimiento a cada uno de ellos. Algo también interesante que se ha logrado, y creo que también es uno de los puntos más importantes, es el análisis de casos y situaciones desde una perspectiva interdisciplinaria.
Todos los que participan en el equipo son psicólogos de formación, sin embargo, cada uno tiene una especialidad y una orientación distinta. Tenemos neuropsicólogos, psicopedagogos, psicólogos clínicos, incluso tenemos una psicóloga que se especializa en TCAs, es decir, tenemos distintas especialidades y al momento de hacer esta unificación, este trabajo colaborativo, hemos logrado analizar los casos desde distintas perspectivas y en equipo. Entonces, ha sido muy interesante porque también eso nos permite dar un mejor seguimiento y continuidad a las necesidades que vamos encontrando en el día a día. Y entonces eso enriquece tanto en estrategias como en seguimiento el trabajo que vamos haciendo con todos nuestros alumnos. Es muy importante también la parte de que todo esto no se puede quedar solamente en la teoría como tal, ni en un ejercicio práctico que no tenga un espacio visible. Por eso se construyó el Balance Room, que ahorita se los vamos a presentar más a detalle. Pero el Balance Room es un espacio en el que convertimos toda esta necesidad y toda esta contención en un espacio tangible para nuestros alumnos y para todo el personal del colegio. Un espacio que contiene y un espacio que armoniza este proceso y nos da a todos los psicólogos un lugar para poder formar de muchas maneras este proceso tan delicado con los alumnos. Ok. Bueno, la evidencia del impacto, es decir, qué hemos logrado y cómo vemos, ¿no?, estos avances. El impacto directo en estudiantes y familias continúa en proceso de consolidación, se está trabajando. No obstante, los cambios que hemos observado, tanto en la estructura organizacional, la colaboración profesional y la generación de nuevas iniciativas, pues indican que el proyecto está logrando ofrecer una atención más integral, coordinada y efectiva. Es decir, sí podemos ver estos productos tangibles de todo este cambio, ¿no? Este cambio de cultura, este cambio organizacional, porque al final también fue un cambio de estructura, de cómo visualizamos, ¿no?, el departamento psicopedagógico. Ya estamos empezando a ver todos estos resultados y justamente les queremos mostrar algunos de los productos tangibles que se han desarrollado desde el departamento. Cada uno de estos productos y cada una de estas iniciativas se han hecho de forma colaborativa de todo el departamento psicopedagógico y justamente está alineado a ofrecer esta atención integral, coordinada y efectiva. Les vamos a poner un pequeño video sobre lo que es el proyecto del Balance Room y cómo nace. Para nosotros la inauguración de este espacio fue un momento muy importante dentro del colegio. Tuvimos todo un espacio para crearlo. Se colaboró en todos los sentidos, desde cada uno de los especialistas que tiene dedicaciones y necesidades específicas que hemos contribuido. Logramos formar un espacio que nos diera el material, la contención y todos los recursos para poder trabajar con los alumnos y brindarles a ellos un proceso mucho más regulado cuando hay una necesidad específica. Este es el equipo con el que trabajamos todos los días. Es la verdad un equipo Extraordinario. de maravillosos colaboradores, gente dedicada, gente que ha encontrado una motivación muy grande dentro de la institución, que han colaborado, que dedican corazón y cuerpo todo el tiempo a nuestros alumnos. Y parte de eso ha construido este resultado y nos ha dado el espacio y el trabajo para poder formar. Justamente esta imagen representa el inicio de todo este proyecto, es decir, la materialización de este espacio físico en donde tanto trabajamos la parte de contención, que vamos a ver un poco más adelante, pero también podemos centrar todos estos esfuerzos y estas iniciativas de forma colaborativa junto a todo el equipo. El viaje cognitivo, que es un poco lo que explicábamos en la autorregulación de los alumnos. Saber nosotros como psicólogos que tenemos un espacio donde el alumno está desregulado, pero puede sentirse contenido, es un gran avance. Mucho de eso es el poder detenerse, entrar a un espacio y frenar, contener, entender
que haya una pausa para el cuerpo a nivel anímico y entonces poder regularse y recuperar la calma para entender el proceso psicológico que están viviendo, para entender sus emociones, para poder reconectarse con ellos mismos y entonces poder regresar a la rutina. Un espacio que brinda este tipo de contención y este tipo de vínculo con la gente que está a su alrededor nos ha dado de verdad como resultado un mayor desarrollo en los niños en cuanto al manejo de sus emociones, en cuanto a no sentirse desregulados y expuestos en las áreas de clases o en las oficinas de las distintas direcciones, sino un espacio donde ellos se sienten completamente entendidos y tienen un espacio personalizado. Otras de las iniciativas que han surgido son talleres de desarrollo profesional. Tomamos con propuesta de Badaji en México el taller de Easy Kalman, que tiene que ver con bullying. Hicimos talleres también de análisis de estrategias de intervención, revisamos herramientas y metodologías, invitamos distintos especialistas. Incluso aquí sale una foto de una salida que hicimos al Museo de Memoria y Tolerancia, en donde trabajamos todo el tema de inclusión, incluso vimos ciertas estrategias que tienen que ver con acoso escolar. Entonces, bueno, estas sesiones y trabajo colaborativo es otra de las iniciativas que han surgido. Importantísimo, todos los programas de prevención, que es esta visión compartida, ¿no? De trabajar desde la prevención y el bienestar estudiantil. Muy importante también en todos estos procesos de prevención, que la prevención sea, que vaya creciendo con los alumnos, ¿no? Que tenga un proceso continuo, que sea paulatino, que estemos todos enterados de lo que un alumno empezó a entender, hasta dónde llegó en una sección y poder seguir trabajando con ella, tener un trabajo muy transversal en el espacio y también poder darles a los alumnos y a las familias esa prevención como herramienta para poder llegar a su mayor desempeño. Aquí hay justamente algunos ejemplos. Trabajamos prevención en temas de sexualidad, hicimos workshops con los alumnos y las familias, y bueno, todo el programa iba articulado en el trabajo que íbamos haciendo en las diferentes etapas. Aquí hay otros programas de prevención que tuvimos, trajimos especialistas, trabajamos mucho la parte de well-being y todo igual, de forma articulada en las distintas etapas. Algo muy interesante que también surgió de todo este proyecto es un expediente digital. Es importantísimo mencionarles que Central ATID es una plataforma interna desarrollada por todo el equipo de tecnología y como equipo lo que hicimos fue desarrollar qué necesidades teníamos, ¿no? En el expediente, qué necesitamos registrar, qué métricas necesitábamos para poder dar un mejor seguimiento. Hicimos todo el diseño y bueno, logramos materializar Central ATID, que es este expediente digital del Departamento de Wellbeing. Es interna, tiene candados específicos y confidencialidad que solo los psicólogos podemos acceder, y esto nos ayuda mucho a poder unificar la información y dar un adecuado seguimiento cuando se hacen estas transiciones de etapa. Entonces, todo está centralizado en esta plataforma. Aquí hay algunos ejemplos de lo que tenemos, que es la información y perfil general del alumno, la atención externa, cómo se va haciendo. Hay una bitácora también de intervenciones, en donde vamos poniendo qué tipo de intervención, cuándo fue y qué seguimiento va a tener el alumno. Y también tiene espacios para documentación, para que podamos escanear las minutas que hacemos a mano, ya que la Secretaría de Educación Pública nos pide hacer todo a mano. Lo subimos ahí y podemos tener acceso en las diferentes etapas del alumno. También surgió la ficha de atención integral, donde a las familias les solicitamos también el poder contribuir con nosotros cómo están nuestros alumnos de forma integral, poder entender qué es lo que está sucediendo fuera para poder tener el registro dentro del colegio y así también poder estructurar lo que sucede en el salón de clases en cuanto al aprendizaje, en cuanto a las necesidades de los alumnos de manera más dedicada o poder sintonizar tanto el proceso que están viviendo emocional por fuera como el que están viviendo dentro del colegio y poder darles a los niños una misma base. Además, esta ficha nos permite tener un registro exacto del tipo de atención que están teniendo de forma externa, con qué profesionales y el seguimiento que se está teniendo. Entonces, lo estamos haciendo también de forma unificada para tener todos la misma información y dar los seguimientos en función del modelo establecido. Justo esta parte de documentación homologada que ya mencionábamos, empezamos a homologar todo el registro que tenemos, tanto minutas, que son este registro de las reuniones a padres, docentes y alumnos, empezamos a hacerlo bajo el mismo formato. Entonces, la familia que venga a una reunión de padres con EOC, que son los más pequeñitos, va a tener, digamos, el mismo formato en cuanto a la estructura y documentación que nuestros grandes de high school. Esto también nos sirve para tener mayor orden, mejor registro y poder unificar todos los seguimientos y transiciones. Bueno, algo que es muy importante, ¿qué aprendizajes podemos compartir de este camino que hemos tenido?
Lo primero es cómo comenzar, ¿no? Sí es muy importante tener esta visión muy clara y objetivos concretos a lograr. Esto se va logrando poco a poco, es paulatino, el proyecto se fue dando con objetivos muy claros, pero siempre teniendo la visión sobre la mesa, de la transversalidad, de la cohesión y de ser un solo colegio. Hay que tener mucha claridad sobre el contexto y el proceso que está viviendo ese contexto. Nosotros durante este proceso vivimos también un proceso de cambio en la institución, lo cual nos ayudó a entender que necesitábamos innovarnos, que había que hacer un cambio en la estructura, no solamente de manera personal, sino también en la práctica del día a día. Y junto con eso, unirnos y tener el apoyo institucional y de patronatos y direcciones que la verdad es que nos han acompañado en todo el proceso y así como un equipo dispuesto a generar estos cambios y a apoyar el proceso y a contribuir en él. No un equipo que se quede en la conformidad, sino un equipo listo para proponer, un equipo con ideas nuevas. Y la verdad es que pues nosotros contamos con la fortuna. Sí, y eso es muy importante, el lograr esta disposición, el lograr este apoyo en el proceso de cambio y el lograr entender que somos un equipo, ¿no? Para poder empezar a desarrollar estas iniciativas. Y bueno, como se mencionaba, el apoyo institucional es importante, que todos estemos alineados, que todos vayamos bajo la misma visión y nos apoyemos como equipo, sea departamento Wellbeing, pero también como lo vemos, ¿no? Todo el equipo directivo, el equipo de patronato que también nos apoyó mucho. Creo que es uno de los puntos clave para poder empezar. Ahora, ¿qué decisiones clave nos ayudaron a avanzar en este proyecto? El primero es el espacio físico. La inauguración del Balance Room fue un parteaguas importante para lograr comenzar con todas estas iniciativas y este movimiento. Entonces, el que exista un espacio que concentre estos esfuerzos es importante. Sí establecer tiempos regulares de trabajo. Nosotros tenemos reuniones periódicas cada 15 días para poder hacer estos trabajos, poder revisarlo, poder trabajar con todos los contenidos, las iniciativas, los proyectos de prevención y dar seguimiento en lo que se tenga que dar. Sí, trabajar los programas de desarrollo profesional. Esto también fue muy importante para alinear esta visión a un mismo modelo de trabajo y también tener roles definidos, ¿no? En cuanto a cómo vamos a trabajarlo y en qué tiempos. Y bueno, pues los retos siguen siendo activos, en realidad es una transición todavía, el departamento sigue en transiciones, estamos todavía trabajando muchísimo en ello y creo que es un trabajo que va a seguir creciendo. Al final del día, conforme va creciendo la transición, van creciendo las metas y vamos a llegar a ellas. La organización de los tiempos es súper importante porque pues, las agendas de la gente que colabora están saturadas. Entonces, es encontrar este espacio donde podemos dirigirnos hacia ello y poner una meta común que nos ayuda a todos a que todo lo demás fluya mucho mejor. Y pues actuar de forma coordinada. Lo que sucede en una sección del colegio sucede en la otra y eso se basa con muchísimas cosas que se contienen dentro de las direcciones, con los profesores, con el equipo de psicopedagogía y eso nos ayuda a permearlo desde nosotros y la centralización de ello para todo el colegio. Y bueno, justamente llevamos la contabilización, fueron 20 minutos, y nos gustaría abrir este espacio de intercambio y preguntas, también para poder compartir con más detalle a cualquier duda, cualquier pregunta, alguna feedback que quieran mencionar para poder también abrir este espacio. Bueno, primero me permito empezar a agradecerles por esta presentación tan clara. Ahí hay algunas también, algunos aplausos para ustedes. Lo que estoy viendo también es que en el chat hay preguntas que Alisa fue contestando. Yo no sé si ustedes quieren retomar esas preguntas. Hay muchos aplausos. Eso también es una devolución y está muy buena. Muchas gracias. Em, Nos encanta compartirlo con ustedes. Perfecto. Alisa, vos fuiste respondiendo, por ejemplo, a algunas cuestiones que tenían que ver con las métricas a las que hacían referencia, ¿no es cierto? Había una pregunta que dice ahí a qué se refieren con métricas y ¿querés responderla para que todos lo escuchemos, Ali? Sí, le di un ejemplo a Ale, que fue la que hizo la pregunta, que tiene que ver con medir qué niños vienen al balance room, que es el niño que se desreguló, que se desbordó, cuántas veces entra, por qué motivos entra, de qué sección entran más, en qué circunstancias entran más, si es una clase, un examen, una situación personal. Todo esto está medido para poder intervenir con más precisión. Es un ejemplo, tenemos muchas otras. Bueno, en Central Atir que ha registrado cuántos niños tenemos en tratamiento, en qué tipos de tratamientos.
si son psiquiátricos, si son psicológicos, si son socioemocional, son en todas sus variedades, digamos, hay muchas variedades en cuanto a las métricas. Alguien me preguntó la cantidad de niños por sección. Bueno, en la escuela tiene cerca de unos 750 niños, de Gana desde el kinder hasta doceavo. Nuestra sección más grande es middle school, justamente donde trabaja Tamar, es donde hay más grados y más cantidad de niños, y también son los adolescentes de la escuela, con lo cual imagínense que hay también bastante incidencia. Hay, si alguna pregunta más por aquí, de la participación de los maestros. Los maestros trabajan, por un lado, los directores están en permanente contacto con el equipo, con el Wellbeing Department, al cual yo misma pertenezco. Y no estaba en Sí. la directora del Bachillerato Internacional, que es transversal a toda la escuela, que también es psicóloga y también pertenece. Noemí, perdón, que no estabas el día que sacamos la foto, pero te necesito nombrar, porque todos y cada uno son importantes aquí. Entonces, los psicólogos trabajan en las secciones directo con sus directores y coordinadores. En este punto intervienen también los maestros porque tienen sus juntas por sección. Si bien los psicólogos nos juntamos todos en nuestro equipo, cada sección tiene su propia reunión donde intervienen maestros y donde eventualmente también se convoca a los padres, y ahí están incluidos los maestros. Obviamente, por ser información súper delicada, los únicos que tienen acceso al 100% son los psicólogos de la escuela. Las demás, digamos, los candados que tiene el sistema van regulando a qué información acceden los demás estratos, qué puede saber, hasta dónde vamos a compartir con el director, hasta dónde con los maestros. Pero el 100% queda en confidencialidad por un tema de ética profesional. Yo no Justamente tenemos... sé, Ali, sí, perdón. No, no sé si querés, Boris hizo una pregunta también. No sé si queremos darle la palabra a Boris un minuto para que él la haga. Sí. Anabela, ¿te parece? Ya que Boris es nuestro asesor. Hola, me parece que te queremos escuchar, Boris. Pero está Él hizo desactivado su la... audio. Sí, sí. Es que Tienen no que te... activar. Ah, vale, Ahí es que va, no tenía ahí va. permiso para abrir el micro. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería hacer una pregunta anónimamente en el flujo de todos, pero ya que hablo, les voy a dar las gracias por la conversación, por lo que han compartido, y también a felicitar antes de cualquier pregunta. Así que eso va de entrada. Sea muy agradecido y muy interesante lo que contaron. Y mi pregunta era muy concreta, es cuando ustedes recuperan el proceso, digamos, se vuelven a regular los estudiantes y me imagino que igual regresan a su espacio de trabajo, ¿siguen un proceso, por ejemplo, de prácticas restaurativas o algo de este estilo para resolución de conflictos? Pues esta parte no se mencionó y a mí me interesa mucho. Sí, sí tenemos toda una parte en la que los alumnos ya dentro de la calma logran generar, porque volver en la calma a un lugar donde estaba alborotado la emoción es muy complicada para el adolescente, por ejemplo, en mi área. Y entonces mucho de lo que se trabaja es con qué herramientas y bajo qué estrategias vamos a regresar. No, no es nada más un regresar, sino un regresar generando herramientas de tranquilidad, el poder respirar ante ciertos estímulos, el poder contenerse, responder. También trabajamos muchas veces con las familias, porque muchas de estas estrategias también implican la salida, ¿no? En el momento en el que salen del colegio, en el momento en el que se encuentran en otros ambientes, y eso nos ayuda a que los alumnos se sientan mucho más contenidos y regulados. Realmente una serie de ritmos y de secuencias que tienen que ir haciendo y ejerciendo. No sé si respondo mucho a la Y a pregunta. mí me gustaría añadir justamente algo importante ahí, es entender que esto es un proceso de contención, realmente. A partir de ahí, cuando un alumno llega, logramos el proceso de contención y de reintegración, sí tenemos que hacer un plan de seguimiento con ese alumno. Es decir, tenemos que identificar qué fue lo que generó esta parte de regulación, identificar si hay o no un seguimiento previo y el poder desarrollar en un plan específico estrategias para que el alumno justamente, si van a hacer estrategias de autorregulación, si van a hacer estrategias de resolución de conflictos, depende las características propias del por qué el alumno llegó ahí. Entonces, sí se da un seguimiento y se elabora un plan de intervención a partir de que el alumno regresa. Entonces, no se deja, digamos, solamente en el entra y regresa, sino sí se identifica el origen, ¿no? De esta situación. O puede ser un conflicto, puede haber sido una situación. Hay diferentes características, cada alumno es distinto y cada contexto en el que se da esta desregularización es distinta,
Pero sí, sí se hace todo un plan posterior de trabajo. Incluso si hay seguimientos externos, se involucra al profesional externo para que podamos trabajar en conjunto. Es un programa de intervención con el alumno o con el grupo. Muchas veces también es una cuestión de grupo. Entonces, depende de las características, se realiza este plan. Bueno, Boris, la pregunta, me da la nosotros impresión de que no conocen tanto el tema de las prácticas restaurativas. Quizás puedes mencionarlo Puede ser. quería brevemente. justo quería hablar de eso, que por supuesto que se implementan prácticas restaurativas en situaciones de conflicto, digamos, de alguna manera como utilizando el concepto de sanción por reciprocidad, Ah, que ya. de que la consecuencia de lo que sucedió tenga que ver realmente con un aprendizaje, con promover pensamiento y que la persona damnificada pueda sentirse reparada, pero también la persona que infringió algún daño en un otro sin querer o queriendo, también se repare a sí misma. Porque en ambos casos necesitan la restauración. Y sí, por supuesto, estamos, Ana, para responderte, muy adentrados en el tema. Es un equipo con mucha experiencia, con mucha trayectoria y esto es algo permanente en la escuela, pero además va ligado con que dentro del Wellbeing Department y dentro del eje, es un eje estratégico nuestro trabajo, el bienestar, el well-being, está de la mano ligado con los valores judíos puestos en acción en la vida cotidiana. Quiere decir, todo esto que aprendemos teórico, bueno, en la Torá, en la sinagoga, en los rezos y todo esto, es aquí de la mano entre este departamento y los equipos académicos, los equipos pedagógicos, donde ligamos en qué tipo de práctica va a pasar que se repare a alguien o que alguien se repare también a sí mismo una vez que cometió algún daño o alguna herida en un otro. Entonces se va trabajando también, todo este equipo que ustedes ven, trabaja muy de la mano con el equipo de judaico, que son dos equipos distintos con dos direcciones. Una es la de Margaret, que está aquí, la otra es que es de Kidma, que pertenece a Kidma, y otra es también de Sari, que también está aquí. Y de la mano con el bachillerato internacional, que tiene también sus propios atributos del estudiante. Están articuladas los tres eslabones en esta escuela. Aquí algo importante es que no llegan solamente al balance por alguna situación de conflicto entre pares o con el docente. Hay diferentes motivos por las que puede haber una desregularización. Por eso justamente hablábamos como de estas De la estrategias contención. y de la contención. Ahora sí trabajamos justamente, como mencionaba Lisa, con esta parte de reparar. Nosotros lo mencionábamos desde ahí, ¿no? Pero es una de las estrategias que responde a cómo llegan los alumnos, dependiendo de las características de la situación que se está atendiendo. Camber Sí, preguntó cómo se organiza la concurrencia de los alumnos y es dado espontáneamente. Es absolutamente espontáneo porque surge cuando el niño lo necesita y uno de los psicólogos de la sección lo lleva y lo acompaña, lo contiene, lo ayuda, lo vuelve a su lugar de calma y genera las estrategias para regresarlo a la vida cotidiana, al salón o donde le toque ir. sí, perfecto, esa era Chicas, la que nos estaba faltando. Sí. permiso. Eh, Les hago una consulta en relación a esto que contaban sobre cómo manejan, digamos, la tensión entre, o si lo viven como una tensión o hay algo de esto que se fue organizando, entre lo que se percibe como una emergencia, digamos, si sienten que se recurre de una manera a ese recurso, de una manera acorde, adecuada, exagerada, digamos, si esto lo fueron pudiendo como regular, si en algunos casos piensan que hay algunas cuestiones que podrían ser abordadas en el contexto áulico, pero que al existir ese espacio quedan dejadas para el espacio de los psicólogos, o si eso ya tiene como cierta regulación acordada. Es una excelente pregunta. Fue uno de nuestros principales comienzos. Toda esta pregunta fue uno de nuestros principales comienzos en el que el uso del espacio no fuera un uso en el que no hubiera tampoco participación del resto de la comunidad educativa. Queríamos que todos fuéramos parte de las intervenciones al final del día. Entonces, también un poco generar la curiosidad de cómo se va a usar el espacio en los alumnos y en los estudiantes mueve mucho los primeros momentos, ¿no? Es más curiosidad para ver si necesito ir o no necesito ir, si lo puedo resolver antes de llegar allá, el docente también tener este tipo de dudas y poco a poco se fueron estableciendo un poco esas necesidades y esas limitantes, no tanto limitantes como de no poder entrar, sino en entender
cuándo era el momento para llegar ahí o si podíamos resolverlo antes de llegar ahí. Ahora, sí fue uno de los retos que tuvimos frente. Sí tuvimos que establecer un encuadre, ¿no? ¿En qué momentos, cuándo vamos a hacer esta atención? ¿Quién va a referir al alumno? Esto se fue creando poco a poco, también en base a la experiencia que fuimos teniendo después de que se inaugura el Balance Room. También toca trabajar mucho con la orientación docente. Hay muchas cosas que sí pueden pasar dentro del salón y hay que trabajarlas. Y muchas veces hay que acompañar como equipo a los docentes para saber cuándo y cómo. Entonces, sí ha sido sobre la marcha, hemos identificado los motivos por los que llegan a los alumnos a este espacio o llegan a la atención, incluso del departamento, ¿no? En qué momentos y cómo. Y toca acompañar mucho al docente a identificar estas partes. También depende mucho del maestro con el que vamos a trabajar. Cada docente tiene diferentes herramientas. Ha ido tocando identificarlo y trabajar de forma individual con los docentes. Preguntan un poco en el chat sobre el trabajo con los docentes. Me gustaría nada más aclarar un poco dónde entra el docente en todo esto, complementando lo que decía Ilana. Muchas veces nos toca orientar a los docentes en cuanto a el tipo de intervención que requiere el alumno durante ciertas etapas de su vida. Si tenemos alumnos con ciertas situaciones emocionales dentro, fuera del colegio, relaciones, conflictos, ayudar al docente a intervenir y hacer que su clase funcione de una manera más fluida y que esto no genere ningún tipo de estresor dentro del salón, para que ellos lo puedan manejar y contener. Muchas veces sin darle las informaciones detalladas, pero sí las herramientas necesarias para confrontarlo. No sé si eso resuelve un poco la pregunta. ¿Alguna Perfecto. otra duda que tengan? Bueno, nos parece a nosotros que estas experiencias y poder compartirlo nos permite aprender, inspirarnos, y cuando seguramente lo vamos a pensar un poquito y vamos a tener esta plataforma para poder intercambiar también algunas preguntas que quedan, ¿viste? Uno se queda pensando en relación a esto. Lo que queremos, sí, antes de despedirnos, si es que no hay alguna otra pregunta o algún otro comentario, es que Romy puso acá en el chat eh, un formulario que nosotros nos gustaría que todos pudieran tomarse unos poquitos minutos para responder. Así hacemos una devolución a la escuela y también lo tenemos para nuestro comité y nos sirve para escucharlos a ustedes, para poder tener sus devoluciones. Gaby, Ali. quería agregar para todos nuestros amigos de Kidma y todos los que están presentes, que ante cualquier duda, pregunta o orientación que pudieran querer, estamos completamente a disposición, todo el equipo, para eso estamos juntos en Kidma. La idea es que si todos los que asistieron aquí pueden ingresar en Circle, que es nuestro network online, ahí va a haber una posibilidad de chatear con todos los interesados y recibir respuestas que los otros pueden ver también. Es una especie de Facebook privado donde podemos nosotros interactuar entre nosotros y también van a estar ahí los recursos de esta reunión de hoy. Compartiremos con ustedes la presentación y también el video en esa plataforma. Así ustedes pueden compartir también más preguntas, quizás compartir proyectos similares que tienen en sus propias escuelas, para entender cómo enriquecerse unos a los otros, que es el objetivo de este espacio. Muchísimas gracias a todos, al comité especialmente por toda la iniciativa de estos espacios de aprender juntos, de compartir buenas prácticas, y a todos los del Colegio ATID, porque veo que lo hacen en conjunto, en equipo, en comunidad, que eso es muy hermoso y eso ya es parte del bienestar. Gracias por el proyecto, gracias a Romina, gracias a Gabriela, a todos los que estuvieron involucrados, a Bárbara, en todo en toda esta organización, y seguimos adelante. Gracias a todos por asistir. No sé si hay alguien más que quiere decir algo. Romy. No, me iba a sumar a tus palabras, agradecer mucho la generosidad del Colegio ATID, que súper comprometidos desde el primer momento, preparando el material, invitando, haciendo adecuaciones sobre la marcha para poder presentar esta iniciativa de la mejor manera posible, y se notó que resonó en todas las escuelas de diferentes lugares, que evidentemente nos encontramos con situaciones que nos llevan a pensar y repensar prácticas,
Así que muchas gracias a todos los que se hicieron el tiempo para participar, que acercaron preguntas, que acercaron reflexiones y nos quedamos todos pensando. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias Gracias y a buenas todos. tardes a Abrazo todos. grande a todos. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego.